La realidad de Latinoamérica es cambiante, sin embargo, parece reencauzarse a través de las últimas elecciones, y todavía quedan dos en América Latina, ¿no? La de Brasil y la de Colombia, dos importantes, quiero decir. Y el rol de la izquierda está recuperándose. Vamos a hablar de una persona que es señalada como un referente, y aparte, esto corre por mi cuenta, además de ser un intelectual de la izquierda, ha logrado llevarlo a la práctica, una izquierda exitosa desde mi punto de vista, a diferencia de otras izquierdas, ¿no? Por ejemplo, la del chavismo, que no ha logrado cuajar socialmente, económicamente. Lo que sucedió en Bolivia con Evo Morales y Álvaro García Linera en el gobierno fue importante para ese país, fue la recuperación, y continúa haciéndolo hoy con la presidencia de Luis Arce. A tal punto es importante este nuevo esquema de la izquierda latinoamericana que el nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, ha señalado que uno de sus referentes es precisamente Álvaro García Linera, ¿no? Bueno, y con él estamos en contacto ahora. Buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Un saludo, Gabriel. Muchas gracias por sus palabras tan generosas, y también un saludo a Santiago y a las personas que nos ven. Bueno, básicamente quiero recordarle a nuestra audiencia que fue declarado doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Cuyo, fue vicepresidente de Bolivia durante 14 años, y hay un dato que a los argentinos nos llama la atención, su compromiso y su lealtad con el presidente. En la Argentina, usted sabrá, no son valores muy comunes la relación entre vicepresidente y presidente. Y no lo digo solamente por Cristina y Alberto Fernández, sino que también pasó anteriormente con Julio Cobos y Cristina Kirchner. ¿Cómo lograron ustedes conformar ese dúo que gobernó durante tanto tiempo un país, ¿no? Bueno, las relaciones conflictivas entre presidente y vicepresidente también se dan por lo general acá en Bolivia. Siempre han sido muy tensas, um, porque un vicepresidente está a la espera, en el caso boliviano, a que el presidente deje el cargo y él inmediatamente asumir la presidencia, que es lo que más desea. En mi caso no, Gabriel, porque la decisión de acompañar a Evo fue la decisión de acompañar al primer presidente indígena de Bolivia, de mi patria, y hacer que haya un proceso de indianización del Estado boliviano. Entonces, mi misión política, mi misión personal, mi misión de vida era acompañar a los indígenas al gobierno, no gobernar a nombre de los indígenas, no sustituir a los indígenas, sino que ellos gobiernen y yo acompañarlos, yo ayudar. Esa renuncia de principio de mi parte a cualquier pretensión presidencial, creo que ha sido clave para que se dé una articulación muy franca, muy dinámica y muy emotiva entre ambos, porque yo no buscaba el cargo de Evo. Quería que el cargo de Evo luzca lo más que pueda, sea el gobierno más exitoso, más recordado, más importante de la historia de Bolivia, y toda mi labor, toda mi acción, todo mi trabajo se dirigió justamente a que brille, a ayudar a que brille, a ayudar a que destaque el trabajo de un presidente indígena y de una nueva élite política, social de indígenas que emergieron con los procesos electorales del 2005 hasta el 2020. ¿Cómo le explicaría a usted, García Linera, a muchos militantes de la izquierda que son un gran abanico, no todos piensan igual en toda América Latina, que se puede ejercer una economía de índole capitalista desde un gobierno con principios de otro tipo, ¿no? Que se podrían decir anticapitalistas? Bolivia lo ha hecho, Bolivia no se aisló del mundo, tuvo un discurso y una acción que fueron por un camino del que usted ha sido un gran teórico y tiene muchos libros y artículos publicados, pero por otra parte, y lo vemos con el presidente Luis Arce, que fue ministro de Economía, Bolivia se abrió al mundo económicamente, ¿no? ¿Cómo se explica eso para las nuevas generaciones de la izquierda que chocan con la posibilidad de integración al mundo? Asumiendo ciertos principios de realidad, Gabriel. El primer principio de realidad es que estás en un mundo
donde predomina las relaciones de mercado. Primera realidad, y tú no puedes crear una isla al margen de eso. La segunda realidad, eh, la presencia de una fuerza de izquierda en el gobierno está para mejorar las condiciones de vida de las personas, para volverla más fácil, para que mejore su alimentación, su educación, su estudio, su comunicación, su ascenso social, su movilidad social. Y eso tiene que tener, el tercer principio de realidad, tiene que tener una base que la sostenga en el tiempo. No puede ser meramente un episodio efímero. Sobre esos tres principios de realidad comienzas a tomar decisiones. Claramente se usa el Estado para redistribuir riqueza, pero el Estado tiene que garantizar que también se produzca la riqueza. Y para eso tienes que vincularte con el mundo. Y entonces ahí fuimos encontrando un modelo anfibio, si usted quiere, Gabriel, de gestión económica. Multiplicamos las exportaciones por 5 nosotros, nos vinculamos al mundo, pero a la vez retuvimos el excedente económico en el país a través de una fuerte presencia del Estado en la economía, a través de impuestos hacia los sectores más ricos, y todo ese dinero dirigirlo hacia los sectores populares más necesitados. Y esta dinámica tiene que mantenerse en el tiempo, tiene que reproducirse en el tiempo. Entonces, eso nos ha permitido, esta lógica nos ha permitido que seamos el país que ha tenido la tasa de crecimiento de su Producto Interno Bruto del 5% anual durante 15 años, Gabriel. Y esperamos que eso se mantenga los siguientes 5 o 10 años que vienen por delante. Ustedes se han sentado a la mesa de los presidentes progresistas o izquierda de América Latina. ¿Por qué no se tomó un modelo de Bolivia como modelo, básicamente a seguir? Y sí, tenían una centralidad muy fuerte con Venezuela, en donde está claro que han fracasado, ¿no? Por lo menos que no están dando en la tecla con la gestión de la democracia por un lado y la gestión de la economía por el otro. Este modelo que combina mercado interno con mercado externo, economía privada extranjera y local con economía estatal, organizadora del rumbo, y tasas de crecimiento sostenibles en el tiempo. Hemos intentado explicar a los presidentes de otros países más grandes que el de Bolivia, pero creo que a lo largo del tiempo ha habido una mirada, un cierto menosprecio para lo que hacía un país tan pequeño. Somos un país pequeño, 11 millones de personas, un Producto Interno Bruto de 40.000 millones de dólares. No somos un país grande. Y creo que eso hizo que se acercaran a la simpatía hacia Bolivia por la presencia de movimientos sociales y de indígenas en el poder, pero no le dieron tanta importancia a la experiencia económica que desarrollamos. Y nosotros siempre nos hemos puesto al servicio de poder comentar, de poder no orientar, sino simplemente mostrar las cosas que hacemos en economía y que funcionan, pero no encontrábamos por lo general una recepción calurosa o un interés verdadero sobre esa experiencia económica. Y bueno, resulta que han pasado ya 20 años, 15 años desde que se inicia este proceso, y nuestra economía, con las dificultades que enfrenta toda economía en una crisis mundial, etcétera, mantiene las tasas de crecimiento sostenidas y creemos que estas tasas de crecimiento y de redistribución de la riqueza se van a mantener todavía en la siguiente década. Recién mencionaba la evolución de distintos índices en Bolivia desde que asumieron hasta 2019, ahora con el presidente Arce. Quería preguntarle cómo ve a la Argentina, porque los mejores años de lo que fue el gobierno kirchnerista fueron hasta 2010-2011. A partir de allí vino una década de estancamiento económico, de un crecimiento paulatino de la inflación, de una suba de los índices de pobreza. ¿Por qué ustedes pudieron evolucionar económicamente muchos años, mientras que en Argentina hace mucho tiempo que estamos estancados?
incluso antes de la llegada de Mauricio Macri? Mire, he vivido yo un año en Argentina y quiero mucho y soy muy agradecido por lo que me brindó Argentina desde tiempo atrás y ese año. Y sin calificar a ningún gobierno, le puedo decir que lo que me ha sorprendido es que es una sociedad rica. La sociedad en general, la sociedad argentina es una sociedad con muchísimos recursos. Su fuerza laboral, su intelectualidad formada a niveles de excelencia mundial, una gran capacidad productiva, industrial, que no la tiene Bolivia, no la tiene Perú, no la tiene Ecuador, no la tiene Venezuela, no la tiene Uruguay, no la tiene Paraguay, quizás la tiene Brasil y México. Grandes extensiones de tierra para producir alimentos y alimentan al mundo. Un mercado interno muy dinámico de consumo. Una sociedad que ha creado una infraestructura urbana y carretera descollante en comparación a lo que se da en América Latina. Sin embargo, sus índices económicos y la desigualdad que todavía prevalece en Argentina, a mí siempre me sorprende mucho. Argentina tiene todas las condiciones técnicas, materiales y humanas para ser la primera potencia económica de todo Centro y Sudamérica. Y sin embargo, no lo logran por temas de internos, por temas de, no sé, demasiada centralización de la riqueza en pocas manos. No quisiera ahondar mi mirada de las dificultades que veo en Argentina, pero sí le puedo decir que cuando comparo, y he estado en México, y he estado en el Perú, y he estado en Chile, y he estado en Bolivia, y he estado en Paraguay, y cuando comparo, y mi país, y comparo con Argentina, digo, los argentinos deberían ser hoy por hoy la economía más exitosa de este continente y deberían ser los que nos estuvieran jalando a todos y enseñando a todos. Pero no se da eso, no se da. No voy a entrar, vuelvo a decir, a los detalles de por qué creo que no se da. Es un tema que no se decide solamente en 5 ni en 10 años. Es un tema de una serie de lastres históricos, estructurales que arrastran ustedes desde el ámbito de la conformación de sus élites económicas y políticas, pero sí espero de que algún rato ese poderío argentino despierta en el continente y nos jale a los demás, al resto de los pequeños, por un sendero de un crecimiento sostenido con justicia social. Quería preguntarle si en los últimos meses ha podido hablar con Alberto Fernández o con Cristina Kirchner, a partir de la relación que, sobre todo con la expresidenta, que mantuvo durante mucho tiempo. Con el presidente Fernández sí tuve la oportunidad de hablar con él, muy a la rápida. Nos encontramos en Casa de Gobierno. Estuve en Argentina hace creo que 2 meses y ahí me pude encontrar con él brevemente, pero usted sabe que siempre uno respeta la agenda y los temas que un presidente coloca en el debate y no hablamos nada de economía, pero sí, algún rato me gustaría poder conversar sobre temas de cómo un país tan pequeño como el nuestro, miren, nosotros arrastrábamos, cuando llegamos al gobierno, el 60% de los bolivianos, el 60% eran pobres, el 60%. De hecho, éramos el país más pobre de América Latina, antes de Haití. Haití nos ganaba y luego venía Bolivia. Y mire, nosotros ahora estamos con una tasa de pobreza del 32%, del 60%. En una década hemos reducido a la mitad la pobreza. Y la extrema pobreza, del casi el 38% al 12% de extrema pobreza. Entonces, hay cosas que nuestro país ha hecho
y quizás esto pueda ser tomado en cuenta por los presidentes de otros países para tomar ciertas decisiones. Pero le confieso que estos temas no pude hablar con el presidente Fernández. Hablamos de otras cosas muy rápido, el tema de la compra y venta de gas, había dificultades en esos tiempos para el abastecimiento de gas hacia la Argentina, y nos concentramos en ese tema muy específico, pero no entramos en estos temas más macro. Bien, recién Gabriel le comentaba que no es la mejor de las relaciones la que hay actualmente con la vicepresidenta Cristina Kirchner. ¿Cómo ve al presidente, o según su análisis, qué tan complicado se le hace a Alberto Fernández gestionar con una vicepresidenta que no apoyó decisiones fundamentales del presidente, como el acuerdo con el Fondo Monetario, como recientemente el anuncio de proyectos que fueron rechazados directamente por Cristina? ¿Cómo cree que eso le complica al presidente la gestión en un país que está muy dividido? No quisiera entrar en temas de política interna muy específicos, pero le puedo decir que yo soy un hombre que cuando viaja a la Argentina me muevo en metro, como en la calle. Soy un hombre de a pie, como un ciudadano más. Y hay tres cosas que sentí y que me llamaron la atención en este último viaje y que creo que habría que abordarlos de alguna manera. El primero es la inflación. La inflación. Argentina tiene una historia larga de inflación, no es algo nuevo, pero creo que la inflación actual está ya erosionando la tolerancia de las personas. Algo se tiene que hacer con la inflación y creo que hay en eso presidente, vicepresidente deberían trabajar juntos. Pero también un segundo elemento que me ha llamado la atención es una especie de frustración en los sectores militantes de base. No le hablo de la alta cúpula gubernamental, sino el militante intermedio, en el que está en el barrio, en el que está en la fábrica, ¿no? Y haya encontrado ya síntomas de frustración. Y creo que ese es un tema que hay que abordarlo, porque al fin y al cabo el militante de distintas organizaciones sociales es el que transmite el ideario del liderazgo político hacia la sociedad. Y si ese sujeto intermedio tiene problemas, tiene desasosiego, no va a llegar lo que se quiere de arriba hacia abajo. Y este es un elemento que requiere una cohesión entre presidente, vicepresidente y la estructura gubernamental para transmitir un horizonte de esperanza. Creo que el gran problema que está enfrentando hoy por hoy el gobierno de Argentina es una debilidad en la gestión, en la administración, en el monopolio del horizonte de expectativa, de la esperanza, ¿no? Porque la política en el fondo es eso. La política en el fondo es la lucha por el monopolio de las esperanzas de una sociedad. Y si un gobierno va perdiendo esa gestión, ese control de la esperanza, no necesariamente la solución inmediata de todo, pero un camino que haga retomar la esperanza de que a corto o mediano plazo se van a resolver los problemas. Ahí yo veo problemas y ahí veo, digamos, cortocircuitos. Y creo que ese es un tema que una relación más orgánica entre todo el Ejecutivo y la vicepresidencia podría ayudar a asumir el año y medio que queda todavía de gestión de una manera mucho más fácil, mucho más llevadera. Recuerdo a nuestra audiencia que estamos hablando con Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia, y quiero agradecerle su sinceridad y compromiso con las respuestas, que son muy valiosas, ¿no? Porque son consejos de una persona que ha experimentado el ejercicio del poder y con éxito. En cuanto a esto, todos los días levantarse y encontrarse con la sorpresa de los precios y luchar para tener qué comer, que es más o menos la interpretación del análisis que usted hace. ¿Se soluciona mandando a gente a controlar los precios? ¿Por dónde tiene que pasar una política económica que genere un shock de cambio, en donde genere expectativas?
que se trace un horizonte, que la gente vea un horizonte a lo lejos para poder tener ganas de seguir viviendo en un país y no buscando el aeropuerto para irse, ¿no? Yo creo que aquí hay que tener una mirada bastante heterodoxa. Y creo que ha sido un poco la clave nuestra. Una mirada pragmática y heterodoxa para obtener resultados que se desea. Sacar a la gente de la pobreza, garantizar crecimiento. Por ejemplo, hoy en día el tema de control de precios lo están practicando otros países del mundo más avanzado, ¿no? Cuando Estados Unidos saca su stock de reservas de petróleo, lo que hace es una forma de control de precios, ¿no? Para que no se dispare la gasolina, que podía estar ahorita en Estados Unidos al doble. Se han sacado sus reservas. Es una manera propia de control de precios. En España y en Italia están ensayando mecanismos de control de cierto tipo de consumo, por ejemplo, energía eléctrica y también el gas, la gasolina, en fin. Mecanismos de control de precios de una manera puntual, específica y probando si funciona, puede funcionar temporalmente. No debería ser esto una política permanente, porque ya genera luego muchas distorsiones en el resto de los mercados, pero puntualmente en momentos de crisis puede ayudar. Nosotros también hemos ensayado ese tipo de diferencia y mediante el siguiente mecanismo, por ejemplo, nosotros el año 2008, usted se va a acordar, 9, 10, hubo también una disparada de los precios de ciertos productos que nos afectó a nosotros mucho. Y lo que hicimos nosotros es, con los exportadores, fijar precios de consumo interno para una parte de lo que se consume. Estoy hablando en el caso de la soya. En Bolivia se consume aceite de soya para la cocina. Y la cascarilla de la soya para alimentar a los cerdos, a las gallinas. Pues nosotros lo que hicimos es fijar un precio tope de esos productos para el consumo interno, que no abarcaba ni el 10% ni el 15% del total de la producción de los grandes exportadores. Y luego el resto para exportar al precio que ellos veían conveniente y aprovechando los buenos precios. Entonces, logramos que no tuviera un efecto muy grande la subida de los precios de los alimentos de entonces, que no afecte al mercado más popular. En Bolivia, el mayor consumo de carne es carne de pollo. Comemos carne de res, pero no en la misma cantidad que el pollo, que es más barato el pollo. Entonces, si usted tiene un incremento del precio del pollo porque sube la cascarilla que comen, o el alimento que come el pollo, pues se le va a disparar la inflación. Entonces logramos controlar puntualmente y temporalmente esos precios de consumo interno sin afectar las exportaciones. Entonces, hay temporalmente ante estas presiones excepcionales de incremento de precios a nivel mundial, se puede establecer ciertos mecanismos internos de protección del consumo popular fundamentalmente, sin afectar temas de exportación. Y ha funcionado. Luego, una vez de que pasaron esas presiones inflacionarias, se volvió a una regulación automática de mercado. Pero yo creo que en estos momentos hay que estar muy atento a qué le afecta a la gente más necesitada. La pobreza en Argentina ronda el 40%, según los datos que salía de su Instituto de Estadística hace semanas atrás. A este sector hay que ver qué consume, qué le está afectando más, si es el tema de transporte, si es el tema de alimentos, qué tipo de alimentos. Y ahí el Estado puede hacer intervenciones puntuales, de emergencia, temporales, para regular precios y no permitir que las presiones inflacionarias externas se traduzcan en una inflación interna que se sume a la inflación que ya vienen ustedes heredando desde tiempo atrás. Entonces, yo abogo por este tipo de intervenciones puntuales, heterodoxas y temporales para proteger la canasta familiar. Ya sobre el final, García Linera, siempre agradecidos de su tiempo. Hablábamos de Boric recién, ¿no? Chile jubiló a toda la dirigencia política, por derecha y por izquierda también. Y apareció un emergente como es el nuevo presidente. Y usted habla de una nueva ola progresista.
¿A quiénes sube a esa ola? ¿Quiénes creen que vienen en el resto de América Latina y qué características ve en lo que se acerca? Bueno, en el caso de Argentina, de Chile, sí, ciertamente, como usted dice, hay un proceso muy interesante, un cansancio con un modelo de economía de libre mercado fundamentalista, y la gente ha votado para que se implemente otro tipo de economía, más preocupada en la gente y no preocupada en los mercados solamente. Y, por supuesto, ha renovado a las élites. Hay una renovación también, no solamente del modelo económico, sino de las élites políticas. Y surge toda una camada de jóvenes que se mueven entre los 25 y los 35 años. Fantástico. Cuando yo fui a la posesión del presidente Boric, estaba ante una nueva generación de jóvenes políticos fogueados en las luchas estudiantiles. Eh, este puede ser un síntoma de algo que va a ir sucediendo también en el resto del continente, que es una inevitable renovación de los liderazgos, ¿no? También se está viviendo en Bolivia, es complicado. Lo que hay que ver ahora es si esa renovación de liderazgos va a ser conflictiva, tensionada, o va a ser una renovación, digamos así, compuesta, articulada, en la que algo de lo nuevo entra, algo de lo antiguo se mantiene y van transitando conjuntamente, y no se da como una especie de sustitución conflictiva de generación de una por otra. En el caso de Chile se está dando de esa manera, aunque en el área económica se ha recurrido a los viejos, a los antiguos personeros que tienen mayor conocimiento y experiencia en el área, pero creo que en el resto del continente también se va a dar de manera natural este tensionamiento de una renovación generacional de liderazgo. Y en cuanto a esta segunda oleada progresista, habrá que ver qué pasa en Colombia y habrá que ver qué pasa en Brasil, y de esa manera quedaría redondeado casi todo el continente, desde México hasta Tierra de Fuego, de gobiernos de izquierda progresistas, um, que tienen una agenda y problemas distintos a los que enfrentamos nosotros en la primera oleada. La economía, el mundo ha cambiado, el mundo está en crisis, no solamente el continente, el mundo entero está en crisis. Una pandemia económica que ha golpeado a la sociedad, que ha eh, concentrado más riqueza en pocos, que ha empobrecido más a la población, economías muy golpeadas, liderazgos renovadores que no son carismáticos, porque ya no surgen de condiciones excepcionales, y por lo tanto posibilidad de fractura más fácil del bloque popular. En fin, si bien es una nueva oleada progresista, los problemas que tiene que enfrentar y las características de esta nueva oleada es distinta a la de la primera oleada, y lo que estaba pasando en el mundo obliga, y es mi última recomendación, nos obliga a estos nuevos liderazgos políticos ver algunos mecanismos más eficientes, rápidos y prácticos de articular el continente. Como usted está viendo en el mundo, hay una fricción de las capas tectónicas imperiales. A medida que se disuelve la unipolaridad norteamericana, emergen otros polos, otros protoimperios o protoimperialismos regionales. China hace lo suyo, Rusia hace lo suyo, Europa hace lo suyo, y América Latina no puede enfrentar ese mundo conflictivo y caótico como países aislados. Tiene que enfrentarlo unificando ciertos criterios políticos en ciertos temas, respetando la soberanía nacional de cada país y su vida política interna. En ciertas cosas debemos actuar como bloque continental ante un mundo donde están contando los bloques continentales. Ya no cuentan los países solos. El mundo se está enfrentando en bloques continentales, y América Latina no puede quedar sometida a que la pisoteen aisladamente. Tiene que hacer prevalecer sus intereses, sus necesidades, articulando algún tipo de expectativas continentales, y esa es mi esperanza, que se pueda lograr tras una victoria de Lula, porque creo que México, Brasil y Argentina, los tres grandes del continente, si logran unificarse en torno a ciertos temas puntuales, el resto del continente los acompaña. Entonces mi esperanza es de que la victoria de Lula
pueda darle un salto cualitativo a procesos de integración práctica y temática de nuestro continente en los siguientes años. Muy bien, ha sido muy gentil, le agradecemos su tiempo y le deseamos que tenga una muy buena jornada. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.